opiniones al respecto. Buen día, doctora. Yo quisiera una opinión. El día miércoles tenemos igual práctica en la mañana. ¿A qué hora? Si no estoy mal, creo que es a las 7 en punto, 7:30, si no estoy mal. ¿De qué materia tienen práctica esa hora? De estadística, doctora. No puede cambiar grupo porque ahora van a ver recién las correctas inscripciones en esta semana y van a poder cambiarse de grupos. Doctorita, había choque justo con la madrugada del miércoles, con estadística y con... Mientras no sea teoría, ustedes pueden cambiar de grupo. Si es práctica, porque las prácticas recién van a estar los grupos seguros esta semana. Entonces pueden hacer cambio de persona a persona. ¿Me entienden? Pero la gran mayoría podría el día de miércoles. Eso averiguado mediante la doctora Ivonne. Pero lo vamos a dilucidar hasta el día lunes, ya vamos a saber en qué vamos con esto, ¿ya? Bien, vamos adelante entonces con el estudio de la historia de la parasitología. ¿Qué persigue esta ciencia tan interesante? Persigue conocer la historia, algunos hechos, algunos datos que amplíen nuestro crecimiento y nuestra formación académica en el área de la parasitología. Ese sería el propósito de esta materia. Por eso decimos que la parasitología es una disciplina que estudia a todos los organismos eucariontes que viven a expensas de sus huéspedes. Por eso se llaman parásitos. Además, a estos huéspedes el parásito le puede producir daño, ¿no es cierto? Y por ello, la parasitología comprende, pues, muchos agentes biológicos que tienen diferentes tamaños, diferentes formas. Por eso es que se ha llegado a decir que los parásitos se pueden dividir en tres grandes grupos. Los protozoos, cuando están compuestos por una célula o por la unión de muchas células únicas y similares, los helmintos y los artrópodos. La historia nos permite conocer también el pasado y comprender el presente. Por ello es importante reconocer que hechos históricos casi siempre relatan o valoran la importancia que existe clínica y epidemiológica del control de las parasitosis en el ser humano. Y si no es en un humano, también en su entorno familiar o en su comunidad. Este curso ha sido diseñado para sentar las bases de la relación huésped-parásito y para que estudiemos la acción patógena de los parásitos, el cuadro clínico, su epidemiología, el cómo poder tratarlos, cómo poder diagnosticarlos y cómo poder prevenir este tipo de enfermedades infecciosas causadas por parásitos. Para la parte práctica, nosotros tenemos que conocer los métodos de laboratorio clínico que se utilizan para el diagnóstico de las enfermedades infecciosas o parasitarias. De ahí que es muy importante en el estudio de los parásitos que tenga una presencia de una infección parasitaria asociada a los factores geográficos, climáticos o quizás antropológicos. Y hoy en día lo que sabemos es que la importancia de la parasitosis se ha incrementado porque existe en el mundo mucha presencia de gente inmunodeprimida. Y no solamente inmunodeprimida, sino que también esto ha ido en aumento porque hay muchas poblaciones migrantes y de viajeros que no tienen las suficientes condiciones ni la suficiente higiene para poder llevar a cabo todas sus funciones alimenticias, higiénicas, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una realidad a la que nosotros no podemos escapar. Por eso es que decimos
que con la migración se ha incrementado los inmunodeprimidos porque es gente que no come bien, que no se alimenta bien y que además no tiene la suficiente higiene. Bien, pero si vamos a la antigüedad, nosotros vamos a ver que el nacimiento oficial de la parasitología científica, al igual que de la microbiología, ocurre por los años 1600, más o menos el 1676, cuando el ruso Anton van Leeuwenhoek dio pie al conocimiento del primer microscopio, o diseñó el primer microscopio, y pudo observar con el primer microscopio parásitos conocidos como protozoos, bacterias y otros microorganismos, ¿no es cierto? O sea que es paralelo al nacimiento de la microbiología y de otras ciencias. ¿Cuáles fueron los principales descubrimientos de la parasitología? Puesto que ya hay, por ejemplo, las crónicas que existen de los distintos pueblos en el mundo, por ejemplo, los chinos, los griegos, los egipcios, los persas, los romanos, los hindúes, han descrito ya con mucha exactitud lo que en esos años llamaban las distintas fiebres que presentaban los enfermos. Por ejemplo, la fiebre del paludismo, decían ellos. El papiro de Ebers ya relata, en el año 1550, describe a la tenia saginata. ¿Y qué remedios había para eliminarla? La ley mosaica se denominaba la ley de Moisés, que figuraba entre los israelitas, ya dictaba leyes sanitarias para protegerlos a los seres humanos de la cisticercosis. Por eso es que los israelitas, hasta el día de hoy, por ejemplo, no comen carne, porque era un animal inmundo para ellos. No comen carne de cerdo. Esto está escrito en la historia. Hasta el día de hoy todavía eso persiste. No van a conocer ustedes judíos que coman carne de cerdo. Bueno, hoy quizás ya lo hacen, pero en el pasado todos estos israelitas no comían carne porque su ley mosaica lo prohibía, y esa ley venía desde Moisés. Preciso decían que todos los animales que tenían pezuña en esa época, como los cerdos, eran animales endemoniados, demoníacos o inmundos. Pero ya ellos habían observado las tenias y los gusanos que provenían de la carne cruda del cerdo. Por eso es que Hipócrates diagnosticó inclusive hasta los quistes metatídicos. Y antes de Jesucristo la historia de la parasitología es bien grande. En los años 1379, un francés, Jean Lebray, describe el parásito la fasciola hepática, observando a este parásito en los conductos biliares de los burros, de los borregos. Gessner, más o menos por los mismos años, describió las infecciones larvarias causadas por el cisticerco. Otros que estudiaron la parasitología fue Francisco Redi, en el 1684, Lausini, que hizo sus publicaciones en el 1717 al respecto al paludismo y qué tipo de mosquitos eran los vectores de esta enfermedad, ¿no es cierto? También después los genios de la clasificación, como Carl von Linneo, descubrieron 6 gusanos en la época del Renacimiento: los ascaris lumbricoides, los ascaris vermiculares, los gordius medinensis, la fasciola hepática, la tenia solum y la tenia lata. En el siglo XVII, Edward Tison, fue capaz ya de detallar la anatomía de ascaris lumbricoides. Y así fueron los avances más importantes y los datos más relevantes de la parasitología.
¿Cómo se clasifica la parasitología? Cuando los parásitos están al interior de los organismos, se denominan endoparásitos. Y cuando están por fuera del organismo del ser humano, se denomina ectoparásito. Esa ya es una clasificación. También los parásitos se pueden clasificar por el tiempo de permanencia. Los que habitan toda la vida al interior del ser humano se denominan permanentes. Y los que lo parasitan por ciertos o determinados tiempos se denominarán temporales. Ahora, también tenemos patógenos y otros que no son patógenos y que son denominados oportunistas. Y ese es por el mecanismo de acción. Muchos se clasifican como oportunistas o saprófitos y otros como patógenos, porque le causan mucho daño al ser humano. También tenemos que por el lugar o sitio donde ellos están localizando o están parasitando, puedan denominarse, por ejemplo, parásitos intestinales. Y los otros puedan ser, por ejemplo, parásitos viscerales, si están presentes en las vísceras, como el hígado, el corazón, los pulmones, etc. Pero existen otros que puedan estar presentes en cavidades, entonces se denominarán cavitarios celozoicos. O si están en los tejidos, se denominan tisulares o isquiozoicos. Entonces, todas estas son formas para clasificar y nombrar a los parásitos. En cuanto a la epidemiología, ya les he dicho, está totalmente relacionada o estrechamente relacionada con ¿qué? Por el sitio, el factor geográfico, el factor social, el factor económico. Hace todo esto que se pueda estudiar la incidencia, la morbilidad, la mortalidad. Inclusive que se pueda luchar con métodos para controlar a los vectores que transmiten las parasitosis. O también se puede controlar y solucionar problemas sanitarios y problemas epidemiológicos. Estamos hablando justamente de que las poblaciones migrantes hoy en día vienen siendo las más parasitadas, porque en muchas situaciones ni siquiera tienen agua sanitizada para beber. Tienen que caminar largas cantidades de tiempo a la intemperie, sin un lugar bueno para dormir, o duermen en carpas, en hacinamiento, donde muchas personas están metidas en una sola carpa para protegerse de las inclemencias del tiempo, o están escapando estas poblaciones migrantes de las guerras, etcétera, etcétera, sin haber podido recibir una atención, quizás esta gente migrante, la suficiente sanidad. Lamentablemente, en estas circunstancias, la epidemiología y la transmisión de los parásitos es muy grande. Por eso es que hoy en día, en la actualidad, en que se cuenta con muchos mecanismos, no solamente de diagnóstico clínico, epidemiológico, sino también mecanismos que hacen uso de otras ciencias, como por ejemplo de la genética, de la biología molecular, que ahora están abundando en nuestros laboratorios actuales. Toda esta gente, toda esta población que no tiene acceso a medidas sanitarias, no puede utilizar. Y en muchos casos la gente que vive en los pueblos tampoco tiene acceso a todas estas armas, ¿no es cierto? Y muchas cosas no están bien reconocidas. Entonces, si miren ustedes, en estos años de los 1800 a los 1900, porque nos habíamos quedado en el 1776, ya se notificaron la presencia, por ejemplo, de los huevos, las larvas y los gusanos adultos de las mucinarias. Una de las mucinarias más conocidas son los anquilostomas duodenales.
Entonces ya tenemos datos de los años 1800. También de los estrongiloides extrapolares. También les he dicho que desde la antigüedad se conocía la trichinela espiralis, desde Moisés. Por eso Moisés hizo una ley mosaica, ¿no es cierto?, que decía que prohibía a su generación el consumir carne de cerdo porque era causante de tener estos parásitos. Imagínense ustedes, entonces, si en el 1821 la trichinela espiralis ya se reconoce como causante de la infección en cerdos. Bien Moisés no tenía el conocimiento de ni cómo se llamaba, ni cuál era el gusano, solo observaron que la carne cruda de los cerdos tenía muchos gusanos, muchos verdes. Ya son en estos años del 1859 que las personas descubrieron que las personas se infectaban al comer carne cruda del cerdo. Por eso es que los israelitas hasta ahora no comen cerdo, no consumen. En el año 1877, ya cerca del año 1900, se va detallando muchos ciclos biológicos de los nemátodos que causan, por ejemplo, las filarias, la filariasis, como la Bacteria bancrofti, que conocemos en nuestros días, pero que en esos años todavía no estaban tan bien descritas. Y vieron que, además, estos parásitos, estas filarias, eran pues transmitidas, que no son estas larvas que vimos ustedes aquí. Estas eran transmitidas por mosquitos que se encontraban cerca de las cascadas. Y entonces empezaron a descubrir y a observar los tipos de parasitosis y la patogenia que causaban. Miren acá, por ejemplo, las causas de la elefantiasis ya se estaban detallando en los años 1876. También se estaban diagnosticando las amebas, los famosos protozoarios, que forman úlceras en el estómago de sus huéspedes, o que producen diarreas. Y también se estaban identificando estos organismos unicelulares y sus causantes, porque los gatos empezaron a padecer esto. Otros organismos unicelulares también se fueron descubriendo, como la Giardia lamblia o Giardia intestinales en el año 1859. No solamente en el ser humano, estos son organismos protozoarios, pero flagelados. No solamente las Giardias, en los caballos, los tripanosomas, en los camellos. Y ahí vinieron y surgieron todos los descubrimientos de un famoso parasitólogo, Thomas Bancroft, que en el año 1900 ya fue quien localizó a las filarias. Por eso es que se llama el agente causal de la elefantiasis, recibe el nombre de este investigador parasitólogo y se llama en honor a él Wuchereria bancrofti, porque el que descubrió fue Thomas Bancroft. ¿Y dónde descubrió a estos gusanos? En las partes bucales del mosquito, que posteriormente fue denominado simúlido, o de la clase de los simúlidos. También en el año ya avanzando, en 1900, en el 1901, 1902, se fue descubriendo que la infección se desarrollaba de las uncinarias, por ejemplo, a través de la piel. Se observó que la gente que caminaba descalza era fácilmente penetrada por cierto tipo de parásitos, como las uncinarias, que tienen larvas. En el año 1907, por primera vez, un médico brasileño, Carlos Chagas, ya describe el parásito causante de la enfermedad de Chagas. Imagínense ustedes, ¿no es cierto? Una enfermedad que hasta nuestros días nos persigue todo el tiempo, cuyo agente vector es el Trypanosoma infestans, conocido como el Triatoma infestans,
que es el que justamente el agente causal del parásito denominado Trypanosoma cruzi, que fue descubierto por Chagas. Bien. Entonces, tendríamos que así hablar muchísimo y estudiar a muchos personajes para ver que esta lista sea interminable. Además que con exactitud no se puede reconocer más que lo que tenemos, las referencias bíblicas y los papiros de Ebers, etcétera, etcétera, en ciertas culturas, cuál fue el primero y cuál fue después, porque y además que muchos descubridores también han permanecido anónimos. Entonces, la historia de la parasitología es muy extensa. Por eso es que he mencionado para ustedes este libro que me parece tan interesante, El Botero Restrepo, en su sexta o séptima edición, veremos, yo les aceptaré desde la quinta, les he posteado gratuitamente una quinta edición de este. Sí, quiero que me digan en este momento quién ha verificado y cuánto cuesta, en cuánto está el libro Parasitología de Restrepo, de Botero Restrepo. A ver, ¿quién me puede habilitar un micrófono para que yo pueda observar? ¿Alguien por lo menos ha preguntado por qué está? Sí, doctora, A ver, Leonardo. yo averiguando el precio del libro, averigué que rondaba los 75, 80 hasta 90 bolivianos. De segunda mano, algunos he visto que lo venden hasta en 60 bolivianos. Ya. ¿Y qué edición? La sexta edición. La sexta. Muy bien. Entonces, desde la quinta es válida, pero ya tiene algunas modificaciones la sexta, pero igual voy a aceptarlas. Bien. Entonces, volviendo al tema, en la biblioteca de la facultad tenemos el Becerril, Parasitología Médica de Marco Antonio Becerril Flores. Es una hermosa obra que tiene muy lindas figuras también acerca de los parásitos. Y obviamente la Biblia, que yo le llamo de la parasitología, que está aquí en el último lugar, Faust y Guillén, denominado Faust y Craig y sus colaboradores, que hablan sobre la violencia de todos las parasitosis. Este es un libro, sin embargo, antiguo, pero que no deja, que ha sido desde los años 2012, creo que es la última edición la que existe, pero que tiene maravillosas contribuciones. Es la Biblia, es un libro así, enorme, como el libro de Petete más o menos, ¿no es cierto? Así sumamente grande, para que tengan una idea. Y está en la facultad. Es una hermosa obra que quiero que alguna vez que doy tareas lo consulten y vayan a este libro. Ahora, los que lo tienen en sus bibliotecas, qué maravilla, porque es un gran libro. Bien, dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro primer tema, que es, en realidad, quiero decirles que les he posteado 3 temas, y han debido ustedes verlos. El de la historia, el segundo tema, que vendría a ser el tema de introducción, que no lo vamos a ver, y el tema de los protozoos. Entonces, el que vamos a compartir va a ser el tema de los protozoos. Esta vamos a la primera lección. Voy a pasarles el tema de protozoos.
Y esta es la lección que vamos a pasar el día de hoy. Respecto a los protozoos, podemos decir que los protozoos son organismos microscópicos. Microscópicos y además que habitan estos en medios acuáticos, en medios húmedos, que pueden clasificarse porque algunos poseen flagelos, otros tienen cilios, otros tienen esporozoos y otros son rizópodos, o tienen una especie como de raíces, por eso se los denomina rizópodos. Los protozoos, si bien son unicelulares, del tipo eucariota, presentan núcleo y también presentan citoplasma. Y también he dicho que pueden ser ellos compuestos por un solo tipo de células, que se parecen mucho entre sí, son idénticas, y por eso es que son además estos protozoos muy sensibles a parasitar a individuos en cavidades, en intestinos, en el estómago, parasitan en tejidos, se transportan por vía hematógena o sanguínea a órganos, a vísceras, en fin, los vamos a ir estudiando en todas sus clasificaciones. Vamos a comenzar por microorganismos o protozoos de este tipo. Miren, acá algunos protozoos son tan pequeños que pueden llegar a medir 10 micrómetros. Por ejemplo, estos que hemos observado, los quistes de Giardia intestinales o Giardia lamblia, como se la menciona, se lo menciona este parásito. Miren, acá tenemos que tiene una forma piramidal, ¿no es cierto? Este es el que mide apenas 10 micrómetros. Tiene flagelos perítricos alrededor de su cuerpo, tiene 4 pares de flagelos, presenta 2 núcleos a manera de ojos, ¿no es cierto? Es muy interesante la conformación. Este es un trofozoito de Giardia lamblia. Además, todos estos protozoos tienen diversos ciclos vitales o diferentes ciclos vitales. Acá tenemos algunas, miren, que tienen, como este, por ejemplo, que tiene la presencia de un solo núcleo, pero tiene cilios. Este ya no tiene flagelos. Alrededor de su cuerpo tiene cilios. Además, tienen que saber ustedes que los protozoos pueden parasitar no solamente a los seres humanos, también a los animales, también a las plantas. Pueden respirar mediante sus propias paredes celulares al interior de los líquidos y pueden reproducirse mediante esporulación, gemación y bipartición. Esas son sus características generales. Acá, miren, esta es una clasificación de las amebas. Las amebas tienen 2 ciclos vitales. Se reconocen 2 formas dentro de su ciclo vital, aunque hayan más. Los denominados trofozoitos, porque hay varios tipos de amebas. Las más conocidas son la entamoeba histolítica, la entamoeba hartmanni, la entamoeba coli, la entamoeba polecki, la endolima xnana y la iodoamoeba bucci. Estas son trofozoitos. ¿Qué son trofozoitos? ¿Qué quiere decir? Los trofozoitos son las formas jóvenes de las amebas. Las formas jóvenes que luego van a pasar a enquistarse y atravesarán diversos estadios, prequiste, metaquiste, hasta quiste maduro. Llegarán. Y aquí están justamente los quistes de estas diversas clases de amebas, que vamos a estudiar también una por una. Entonces, si estudiamos las amebas como causantes de infección intestinal, vamos a estudiar en primer lugar a la patógena, la más importante de las amebas, entamoeba histolítica. Así es como se llama. La nomenclatura de los parásitos es idéntica a la nomenclatura que se utiliza para las bacterias, para organismos microscópicos como bacterias, virus. Siempre el género se escribe con mayúscula y en letra cursiva, y la especie en letra minúscula, con minúscula. Entonces, también puedo abreviar. La entamoeba histolítica, como en este caso que estoy mostrándoles aquí con el cursor, se puede abreviar para mencionarla.
puede vivir al interior de los intestinos, del intestino grueso en particular, en el colon, y puede vivir como comensal sin causarle daño. Pero cuando disminuyen las defensas del huésped, invade la pared del colon y puede causarle diarrea, que se conoce como colitis, o una disentería aguda o diarreas prolongadas en forma crónica, de las cuales esas diarreas el paciente no puede curarse. Tiene su propia forma de contagio. La amebiasis es muy contagiosa. La gente que tiene amebas en sus intestinos va a transmitir esa infección a otras personas a través de sus heces fecales, de las cacas, aunque no presenten ningún síntoma. ¿Por qué? Porque no tienen higiene. Entonces, ustedes saben que cuando uno va al baño y sale del baño, lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa es? Lavarse las manos. Entonces, cuando no se lava bien las manos, y si este individuo está parasitado, puede contaminar sus alimentos o el suministro de agua. Y es lo que ocurre en países que se encuentran en vías de desarrollo, que tienen costumbre de comer en las calles. Nosotros comemos en las islas, en la cancha, en todo lado, ¿no es cierto? Si hay carritos de las calles, de los carritos de las calles. Y no con esto tengo, pero es poca higiene. Por mucho que observen, ahora si ustedes observan que el vendedor o el cocinero no saben cómo han llevado ese proceso de cocina. Algunos sí se utilizan guantes para venderles y para cobrarles también. Pero con los mismos guantes después están preparando los sándwiches, etcétera, etcétera. ¿Y dónde queda la provisión de agua? A veces es un triste balde. ¿No es cierto, chicos? ¿O no es mentira lo que estoy hablando? Es verdad. Así vivimos, así hemos estado acostumbrados. Por eso es que nos contagiamos de amebas, nos contagiamos de todo tipo de parásitos. Uno de estos parásitos, y el más importante, es esta nueva entamoeba histolítica. Acá tenemos entamoeba histolítica en sus dos formas, una fase de trofozoito y una forma de quiste. El quiste presenta una membrana mucho más dura, más visible, ¿no es cierto? Y el trofozoito presenta una membrana hialina, que es la fase móvil. Se moviliza el trofozoito para causar daño al huésped, porque emite este tipo de pseudópodos, que se van haciendo cada vez más largos y se denominan pseudópodos digitiformes. Y además que constituyen la diferencia con otra ameba, que es con la saprófita, que es la entamoeba coli. En el mundo entero, alrededor del 10% están parasitados con entamoeba histolítica, sin lugar a equivocación. Y es la peor. Ahora, nosotros podemos decir de esta entamoeba histolítica que ese es su cambio morfológico que tiene, es justamente porque se debe a las condiciones del medio ambiente en el que está. Cuando el trofozoito se encuentra en un ambiente desfavorable, se va a desprender de la mucosa del intestino y va a iniciar el enquistamiento, miren, el enquistamiento, va a iniciar el enquistamiento. Va a pasar a prequiste, va a pasar a quiste inmaduro con un solo núcleo, a quiste inmaduro pero con dos núcleos, luego va a pasar a quiste maduro tetranucleado, que es la forma infectante. Y eso en un ambiente adverso. En un ambiente favorable se va a mantener como trofozoito. También quiero decirles, miren acá este trofozoito de ameba histolítica, está emitiendo pseudópodos, como dedos, ¿no es cierto? Con estos puede invadir. Es la fase móvil. Y estos son los inmóviles. Pero, sin embargo, pese a ser inmóviles, son los infectables. ¿Por qué? Porque la fase quística de la entamoeba histolítica resiste la desecación y temperatura. Y representa la fase infectante del parásito.
Los quistes que son tetranucleados son los que contaminan los alimentos y las bebidas. Ahora, ¿cómo es su ciclo de vida? Todos los parásitos los vamos a estudiar gracias a las contribuciones de los parasitólogos en su ciclo vital. Desde que ingresan a su huésped hasta que salen, para volver a infectar a otras personas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el ciclo vital de las amebas? En general, voy a mencionar el de la ameba histolítica, que es para todos el mismo, casi o similar. Estos quistes maduros tetranucleados van a ingresar con los alimentos, el hombre se va a contagiar comiendo alimentos mal sanitizados. Va a ingresar por la boca, va a ingerir estos quistes, hasta va a pasar al estómago, y luego allá se van a romper los quistes y van a desenquistarse, la membrana se va a perder y van a dar origen a los trofozoitos. Estos trofozoitos, que son móviles con segmentos digitiformes, aquí como en este caso, se van a llegar a multiplicar. Van a llegarse a multiplicar. ¿Dónde? En el intestino grueso, en el colon. Allí va a ocurrir la multiplicación. Por eso dice aquí, 3, los trofozoitos están en el colon. Ya han llegado al colon, allá se van a multiplicar, se van a subdividir, algunos van a permanecer como trofozoitos y otros van a comenzar en ambientes desfavorables ya a enquistarse. Y entonces va a pasar a quistes. Miren, quistes por el momento mononucleado, binucleado, hasta volverse quiste maduro, donde ya nos muestra 4 núcleos y bandas cromógenas también. Estos van a ser expulsados del colon en esta forma, porque toda esta maduración va a ocurrir en el colon, van a ser expulsados en las heces fecales, por acá. ¿No es cierto? Y va a dar lugar a que se puedan contagiar, estas heces puedan contagiar a otras personas que no tienen buena higiene. El quiste maduro tetranucleado va a ser eliminado por las heces y va a ser ingerido por otro individuo. Y así va a completar el ciclo biológico y la transmisión de la entamoeba histolítica. Hay otras amebas, como la coli, por ejemplo, que es una ameba que fácilmente se encuentra en todos los intestinos de los seres humanos y también de otros animales. Y es denominada la ameba saprófita. ¿Qué quiere decir saprófito? Que no causa daño. Por eso decimos que es una especie parásita mayormente no patógena, pero también tiene importancia clínica. Si no es patógena, ¿por qué tiene importancia clínica? Porque si yo encuentro en un extendido, en un frotis fecal, esta ameba, la coli, voy a decir, este individuo está parasitado. Y si tiene coli, seguro que tiene histolítica. Y voy a comenzar a buscar la histolítica, que es la patógena. ¿Entienden? Por eso es que sirve, porque tiene importancia clínica. Ahora bien, esta ameba en sí es una causa para que no se busque el tratamiento médico, porque es inofensiva. Pero pueden proliferarse otras amebas. Es un indicador, ya les he dicho. La entamoeba coli se diferencia de la histolítica porque es mucho más grande. Miren, sus trofozoitos emiten pseudopodos, pero en esta forma, romos, de puntas romas, no son digitiformes, no avanzan no invaden, permanecen en las heces. Y entonces vamos a ir a ver que estos trofozoitos de las entamoebas colis son diferentes de los trofozoitos de las entamoebas histolíticas. También se enquistan los trofozoitos y llegan finalmente a madurar. De trofozoito pasa a prequiste de un solo núcleo, a quiste de prequiste con 2 núcleos, con 4 núcleos, hasta llegar a su coquiste maduro. ¿Cuál es la diferencia? Tienen 8 núcleos. Las histolíticas 4 y las colis 8. Además, doble membrana poseen doble membrana, miren.
refringentes, son bien refringentes. Y estas bandas de glucógeno también las tienen, poseen las bandas de glucógeno, que pueden notar acá. Su ciclo de vida es totalmente similar, ¿no es cierto? Y esto es parecidísimo para todas las amebas, Entamoeba coli, Germani, Poleki, Endolimax nana, Yodamoeba buchli. Ingresan por la boca, pasan al estómago, de allá se originan los trofozoitos, los trofozoitos que se desenquistan en el estómago, luego se vuelven a enquistar y pasan a los intestinos, y finalmente están todos siendo eliminados por las heces para volver a infectar, porque estas heces van a contaminar a otros seres humanos que no tienen higiene, y nuevamente se va a repetir que el trofozoito cuánto mide, el prequiste cuánto mide. Estos detalles los van a leer ustedes. ¿No es cierto? ¿Cómo pasan hasta llegar a quistes maduros? Bien. Vamos ahora a estudiar otra ameba importante también, pero que es conocida como la ameba enana. De ahí que le han puesto este nombre de Endolimax nana, de enana, más o menos. Este es esta ameba pequeñita, es un comensal, porque es mucho más pequeña que las otras, es un comensal que exclusivamente está parasitando al intestino humano y también de otros vertebrados. Su mecanismo de patogenicidad está hasta el momento siendo muy discutido. Algunos dicen que es saprófita, otros que es patógena, pero cuando se la encuentra, a veces coincide con que esa persona está con diarrea, o presenta una enterocolitis, o presenta una urticaria, y también es un marcador de contaminación oral fecal. Si la encontramos, está presente también, hay que buscar otro tipo de amebas. Hay que seguir buscando hasta encontrar a la isolítica. Tenemos otra muy conocida como la Yodamoeba buchli. Esta Yodamoeba buchli debe su nombre a la presencia de una gran vacuola de yodo, de glucógeno que tiene acá. Miren, es una vacuola de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es un almidón, ¿no es cierto? Y entonces esta vacuola de almidón que tiene al interior del quiste, ¿qué ocurre con esta Yodamoeba? Se tiñe. Si yo utilizo la coloración de Lugol, que es una solución de yodo, la vacuola de glucógeno se va a tener completamente de color café oscuro. Esta Yodamoeba buchli es un parásito exclusivo comensal del intestino humano. Vive a expensas del hombre, pero no le ocasiona daño. No causa enfermedad, y al igual que las otras que he mencionado, es un buen marcador de contaminación oral fecal. Es también contraído en las personas por los alimentos. Entonces, ¿qué hace? Si yo la encuentro, también tengo que seguir buscando a la Entamoeba histolítica. Entonces, Yodamoeba buchli también tiene dos fases. La fase de trofozoito, que es esta, tiene más forma elongada, y la fase de quiste. Este núcleo tiene apariencia de vesícula, no tiene cromatina periférica, su cariosoma es esférico y central, y ocupa casi todo el intestino grueso. Es de estadio vegetativo el trofozoito. Y el quiste, que es la forma infectante, es muy reconocido, tiene su forma generalmente ovalada, y tiene aquí el núcleo que se puede observar, el cariosoma, que no tiene cromatina periférica, pero sí tiene la gran vacuola de glucógeno. Esta es la vacuola de glucógeno. Este es el quiste. Puede medir entre 6 y 17 milimicras, ¿no? Bien. Y hay una ameba más que me gustaría mencionar, que es conocida como Entamoeba gingivalis. ¿Y dónde habita esta ameba para que le pongan este nombre? Entamoeba gingivalis. En las gingivas. ¿Y dónde están las gingivas?
en el interior de la bolsa gingival que recubre la base de los dientes. Allí, en la boca de los seres humanos, podemos encontrar esta entamueba gingivalis. Es una ameba que se desarrolla en estos tejidos de las encías alrededor de los dientes, inclusive alguna vez puede invadir las amígdalas. No es considerada como un patógeno, ya que más bien esta ameba también vive como comensal, alimentándose de las células en descamación que están al borde de las encías. Y se encontró que el 95% de personas con enfermedad de encías pueden tener o ser portadores de esta ameba. Rara vez se encuentra esta ameba en personas con encías sanas. De ahí que es tan importante la higiene bucal. Hay que lavarse los dientes 2 y 3 veces y cada vez que comemos. ¿No es cierto? Esa es la regla, esa es la norma. ¿Cómo se contagia esta ameba? Se contagia de persona a persona, por besarse, a través del beso. Así es. Bien. Ya hemos visto las clases de amebas. Ahora vamos a hablar de la histolítica y de su clínica y vamos a darle gran importancia a la enfermedad misma. La amebiasis o amebiosis, como quieran ustedes denominarla, se produce en forma intestinal y varía clínicamente en pacientes desde que están sin síntomas hasta que están enfermos y tienen diarreas o episodios de colitis ulcerativa. Por eso es que tenemos enfermedades, también no crean ustedes que solamente estas amebas están en los intestinos. Hay enfermedades extraintestinales que pueden presentarse como complicaciones. Por ejemplo, yo puedo decirles que ¿cuál es el peligro de la amoeba histolítica? Que no solamente va a invadir, va a pasar del colon y va a invadir por vía hematógena, va a ir a localizarse, por ejemplo, al hígado. Y en el hígado va a causar abscesos hepáticos. O va a ir hacia los pulmones, ¿y qué va a causar en los pulmones? Abscesos pulmonares. Puede llegar inclusive al cerebro y puede causar abscesos cerebrales. O puede ir a la piel y causar infección cutánea, que más frecuentemente está en la piel que recubre el ano. Bien. Entonces, la amebiasis extraintestinal es el peligro también, al igual que la amebiasis intestinal. Vamos a ver nosotros cómo existen las enfermedades. Por ejemplo, ¿qué produce? La colitis o diarrea disentérica o amebiasis aguda, que es una diarrea con sangre. Cuando invade la mucosa intestinal por parte de los trofozoitos, produce lesiones. En alto número, más de 5 o 6 evacuaciones intestinales, abundantes en un inicio, blandas, luego de menor volumen y finalmente con moco y sangre. El paciente va a sufrir mucho, va a experimentar la necesidad de defecar a cada rato con mucho esfuerzo, y a ese esfuerzo se denomina pujo. En el recto puede localizarse un espasmo dolorosísimo ante una nueva evacuación, y eso se conoce con el nombre de tenesmo. El número de evacuaciones ya les he dicho que es variable, generalmente 6 o más. ¿Y qué complicaciones pueden surgir después de todo esto? Si yo le realizo una endoscopía, puedo observar que ya está causando úlceras en la mucosa gástrica. También puedo tener dolores abdominales muy fuertes en forma de retortijones que aparecen rápidamente y desaparecen. Entonces, todo esto es muy complejo y se conoce como cólico. Otra colitis puede ser muchas veces con fiebre o sin fiebre, o cuando hay fiebre es leve. También, si observamos en las personas fiebre, quiere decir que de repente se está complicando y se está formando una infección mixta, ya no solamente formada por el parásito, sino que también por otro tipo de bacterias.
y se llaman infecciones mixtas o bacterianas asociadas. Y entonces esos que tienen las infecciones mixtas o asociadas ya van a tener mucha debilidad, no van a tener ganas de comer, van a ser individuos anoréxicos, van a tener dolor de cabeza, cefaleas, náuseas, los vómitos y la deshidratación van a estar presentes. Ahora, en pacientes desnutridos que no se alimentan bien, especialmente en los niños que no quieren comer y en los que la disentería se ha prolongado o diarrea por muchos días, podemos observar atonía muscular perineal y muchas veces hay una relajación del esfínter anal en los niños, acompañados de rectitis, y el anito se sale para afuera, ocasionando lo que se denomina el prolapso rectal. Y van a poder ustedes observar fotografías en los libros de parasitología de este prolapso rectal. Bien, entonces la clínica de las amebas es muy variada, pero ¿qué se llaman cuando la parasitosis es extraintestinal? Las formas de diarreas extraintestinales, ya no en el intestino, sino extraintestinales. ¿Qué se llaman? ¿Cuáles son las más importantes? Los amebomas o abscesos. Miren, antes hablaremos de ver los abscesos, hablaremos de los amebomas. ¿A qué llamamos ameboma? Es cuando se palpa una masa dolorosa, que es palpable y duele mucho. Se puede localizar en el ciego, en el recto, en el sigmoides, y es a veces asociado a una amebiasis intestinal aguda. Estos amebomas producen o presentan síntomas de obstrucción intestinal. A veces inclusive llegan a confundirse con un cáncer, y no es un cáncer, es un ameboma procedente de amebas. Otros, tenemos los abscesos. Los abscesos son la manifestación más frecuente. Sobre todo pueden, he dicho, haber abscesos en el hígado, en el corazón, en el cerebro, en la piel, en las mucosas, en el vaso y en los riñones. Porque estas amebas han salido del intestino, se han convertido en amebas extraintestinales y por vía hematógena, por vía sanguínea, han viajado hasta las vísceras, hasta el hígado, etcétera, etcétera. Y allá están este tipo de abscesos. Vamos a observar cómo son estos abscesos. Miren aquí. Esta es una fotografía del absceso hepático en el hígado. Este que estoy señalándoles con el cursor es el absceso hepático. Si bien las amebas entran o van desde el intestino grueso, pero el intestino grueso ha sufrido la invasión. Han ido los trofozoitos por vía porta, por vía sanguínea, hasta el hígado. Y se ha producido una invasión que va a producir trombos en pequeños vasos porta, y van a estar cargados estos vasos de trofozoitos y van a dar lugar a puntos de necrosis, a los microabscesos, y estos van a seguir causando inflamación múltiple en el hígado. Esta etapa inflamatoria es transitoria porque evoluciona y avanza hacia la necrosis, como en este caso, y constituye el absceso necrotizado. La etapa inicial entonces son pequeños focos que contienen a los trofozoitos, los neutrófilos que van a salir a defender, que son las células blancas, van a ser lisados, destruidos por estos trofozoitos. Se va a presentar una licuefacción de la zona central y vamos a tener lugar a una hemorragia que da origen a este material gelatinoso que están observando, que nos comprueba que hay destrucción hepática por este absceso. Entonces, esos son los abscesos y ese es el peligro de la entamoeba isolítica. El absceso hepático es el más frecuente también, pero no es único. Ya lo han visto ustedes, y muchas veces cuando estos abscesos se rompen, puede llegar a ir hacia el peritoneo, estos trofozoitos van hacia la pleura, hacia el pulmón,
menos frecuentemente vuelven al estómago, al retroperitoneo, y causan abscesos en otros tipos. Acá tenemos, entonces, toda esta clínica, que cuando la persona está con abscesos, los síntomas son muy inespecíficos. Hay una debilidad general, hay mucha fiebre, anorexia, falta de ganas de comer, dolor en el hipocondrio derecho y mucha fiebre, dolor en la espalda, en el hombro. Pueden existir náuseas, vómitos, diarreas, cólicos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Para saber si hay o no hay abscesos. Habrá que hacer imagenología del hígado, ¿no es cierto? Y obviamente, cuando está en el pulmón, a veces se fistuliza el pulmón y da origen a otro tipo de sintomatologías mucho más agudas. ¿Y cuál será entonces? Ya sabemos qué cosas causan las amebas histolíticas. Ahora veremos cómo se diagnostican las amebas. Muy simple. Un examen coproparasitológico directo a partir de las heces fecales de una persona, también por coproparasitológico por métodos de concentración, que ahora tengo el orgullo de decirles que ya a partir de este año vamos a poder realizar en las prácticas, con todos los docentes de prácticas, los métodos de concentración. Van a aprender porque por fin hemos podido adquirir una centrífuga y necesitábamos centrífuga para realizar un método de concentración. Para que vean que el examen de heces no solamente tiene que ser directo, sino que también tiene que ser por método de concentración, como pueden observar aquí. Acá está el método de concentración y obviamente tanto el directo como el de concentración después se coloca a un portaobjetos con un cubre encima, etcétera, etcétera. No quiero quitar protagonismo a las prácticas, o sea que de a poco, porque de esto se van a ocupar todo el tiempo en parasitología, de preparar frotis fecales para buscar a los parásitos. Pero hoy en día el laboratorio clínico, también para diagnosticar amebas, tenemos otros métodos, como el método del enzimo inmunoensayo, la técnica de ELISA, que se ocupa de capturar antígenos. ¿Por qué? Porque está basada en la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Y dónde van a estar estos antígenos, estas amebas? En las heces fecales. Entonces, en vez de utilizar sangre para el ELISA, voy a hacer ELISA en heces fecales. También tendré métodos inmunocromatográficos, como estos. Miren estas plaquitas que ustedes bien deben conocer, porque son las mismas que se utilizan, o parecidas a las que se utilizan para saber si las personas las mujeres están embarazadas. Eso se llama inmunocromatografía, porque captura, en lugar de colocar aquí una gota de orina o una gota de sangre, porque hay para muchos este método, vamos a colocar una gota de heces fecales. Y si marca, y aquí qué cosa vamos a encontrar, anticuerpos monoclonales contra los antígenos de entamoeba histolítica. Perdón, un segundito, muchachos, un segundito. Por favor, permítame contestar en la máquina. Muchas gracias por esperarme. Estábamos hablando de los métodos de diagnóstico. Y estábamos hablando de la inmunocromatografía, ¿no es cierto? Por la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, hoy en día,
Existen pues métodos serológicos. Se emplean, si no encuentro parásitos en las heces, voy a buscar pues estos parásitos en sangre, en las mismas heces fecales, gracias al descubrimiento de los anticuerpos monoclonales. Hay técnicas de aglutinación, técnicas de ELISA, de inmunofluorescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Este es un lector de ELISA aquí, ¿no es cierto? Vamos a utilizar microplacas, policubetas, etcétera, etcétera, para todo esto. Bien, entonces el método de diagnóstico es simple. El tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar a las amebas? Vamos a usar agentes de acción sistémica. ¿Qué significa sistémico? Que van a atacar a todo nivel dentro del organismo. ¿Cuáles son estos agentes? Los más importantes, los derivados de los nitroimidazoles, como el metronidazol, que es un tratamiento de elección, el tinidazol, el secnidazol, varios hay derivados, ornidazol, nitazoxanida. Hay otros agentes que son intraluminales, como la parabomicina, el iodoquinol o diodohidroxiquinoleína, o el furuato de diloxamida, pero a mí me interesan los de acción sistémica, son muy importantes. Este tratamiento antiamebiano es contra los trofozoitos. Por única vez lo estoy repitiendo. Y voy a preguntar en los exámenes. Y son amebicidas de acción tisular que actúan en los tejidos, parcialmente luminal. Por ejemplo, ahora hay fármacos como el tinidazol, que es un derivado del nitroimidazol, que solo se toma una tableta de 2 gramos en una sola toma al día, después de la comida. Y listo, suficiente para matar. Pero eso para como dosis adultos. Para los niños, 50 o 60 miligramos por día. Pero ya para los niños hay que dar 2 a 3 por día, porque la dosis es muy baja, ¿no es cierto? Porque son niños. No le puedo dar la misma dosis que a un adulto, lo voy a destruir. El secnidazol antiamebiano también tiene, por ejemplo, larga vida, 20 horas. Su dosis también puede ser única. El adulto, 2 gramos puede tomar en una sola tableta y 30 miligramos para los niños por día, durante 7 a 10 días. En los niños la situación cambia. Si tomo nitazoxanida, esta le pega a las amebas, pero más le pega a las yardias. Y también a los criptosporidios. Ahora, aquí quiero hacer una llamada de atención. Cuando se está con tratamiento antiamebiano en contra de las amebas, jamás hay que consumir alcohol, porque el alcohol anula todo este tratamiento. Y el peligro que se corre es que se complique, pasemos a colitis amebianas crónicas, etcétera, etcétera, y después abscesos, úlceras en cuello de botella, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto, chicos? Bien. Pero estos no son los únicos protozoarios. Aquí te concluimos nosotros las amebas. Para la siguiente clase voy a hablar acerca de lo que son las yardias. Acá podemos ver, por ejemplo, a las yardias, pero vamos a dejar aquí el tema, hasta aquí el avance. Con esto ya estamos todos completamente igualados. Y la siguiente clase vamos a hablar de las yardias. Vayan viendo las diapositivas, cosa de que yo pueda preguntar más cosas la siguiente clase y pueda optimizar su estudio y aprendizaje. Bien, me gusta que por lo menos 70 personas han estado. Yo sé que sábado les he pedido, por favor, que estén esta vez para reponer, pero si quedamos como que hoy ha de ser siempre nuestro horario, de no poder entrar en acuerdo para los miércoles, este sería nuestro horario habitual. Así yo voy a estar igualada y no voy a estresarme tanto tratando de salir de las reuniones o de las atenciones que me demanda la decanatura ahora para fallarles a ustedes. Lo que menos me gusta es fallar. Entonces no quisiera nunca tener esto.
¿Sí? Bien, aquí Pamela Allison está levantando la mano. Dígame, señorita, habilite su micrófono, la escucho. Pamela Allison Serna Bustamante. Sí, doctorita, buenos días. Buenos días. Doctorita, respecto al horario que nos estaba diciendo, yo le planteaba, o bueno, le quería sugerir las opciones que estábamos viendo con mi grupo. No sé si en caso había la posibilidad de que miércoles lo pudiésemos pasar a eso de las 7:30 de la noche, después de la materia de legislación. Es la primera opción que le puedo sugerir. Y la segunda es pasarlo el viernes. Escúchame, ahorita le voy a dar 3 opciones. El segundo es pasar viernes a las 7:30, después en la noche. Y como último estaría que pasemos junto con el 310, acomodarnos con ellos y pasar ambos grupos juntos. Para ello estaría pasando alrededor de unos 3 links para que ingrese el grupo 300, tanto el 310. Nada sería más cómodo para mí que poder pasar el 300 y el 310. Pero lamentablemente quiero informarles que el 300 y el 310 son tremendamente numerosos en este año. Son más de 100 personas en el 310. Y en el 300, no sé cuántas tenemos, ya sabe usted cuántas son. Hoy se han conectado 71 personas, pero hay muchas más. Y todavía se tienen que terminar de anotar con la inscripción manual y de registrar después de estas mesas que ya conocen sus calificaciones, ¿no? Entonces, a mí me preocupa. Yo sería muy feliz de que pasen ustedes todos el viernes, en la mañana, a las 7 menos cuarto, o 6:45, junto con los del 300. Veremos si puedo abrir 2 salas para poder hablar un solo idioma, dado que estoy en la decanatura, nunca antes me había pasado. Y además no soy solo docente de parasitología. Ustedes saben que soy docente de microbiología, de inmunología y también de parasitología. Está bien, doctorita, entonces... Voy a confirmarles, pero ¿por qué no podrían el miércoles? A ver, levanten la mano, voy a abrir para ver, levanten la mano para ver cuántas personas no pueden el día miércoles en la madrugada. A ver, ¿cuántos? ¿Cuántos serían? A ver. ¿36 personas no pudiesen el día miércoles por la mañana? ¿No es cierto? Entonces quedaremos nomás pues sábado. ¿En qué les afecta? No tenemos nada. Sí, doctora, perdón que le corté. Soy William, vicepresidente también, junto con Pamela. Entonces, el tema de los sábados es que muchos de nuestros compañeros, también me incluyo, trabajamos los sábados. Entonces, nos es difícil pasar las clases porque muchos entran de madrugada. El tema de los miércoles, tenemos prácticas en la mañana desde las 6:45. O sea, sé que se perjudican algunos, no todos, pero considero que somos un grupo unido, entonces estamos velando por el interés de la mayoría de mis compañeros, como representantes Pamela y yo. O sea, queremos que todos se puedan pasar. Entonces, el tema de los sábados es más por eso, del tema de trabajo y que muchos Yo entiendo, yo también he sido joven como ustedes. No solo tanto en el trabajo, sino en que ustedes van pues a bailar el viernes en la noche, o salen de parranda. No, doctora, le aseguro que hay unos 2 o 3 que lo hacen, pero la mayoría no. Yo conozco el nombre y apellido de la mayoría de mis compañeros, entonces sé que la mayoría no lo hace. Es más, esa solución que le dimos también sería una buena opción, el tema de que pasamos los 2 grupos, tomando en cuenta que usted tiene menos tiempo por la decanatura, también se entiende, pero también nosotros hemos escogido el horario que hemos podido y para nuestros... ¿Y el viernes pudieran todos? ¿Ambos grupos? Yo considero que sí, más el problema sería el tema de abrir un Meet para todos. El detalle es que... Sí, podría intentar abrir un Meet con 2 aulas, ¿no? Generar 2 aulas para que puedan entrar la mayor parte de estudiantes. Porque una cosa es estar escuchando lo que realmente
interesa en cuanto a los parásitos, porque nada que no interese voy a hablar. Todo lo que realmente es. Sí, doctora, como le digo, es como tratar de llegar a un punto en donde los dos salgamos beneficiados, ¿no? Tanto los estudiantes como usted con su nueva posición de decano. Entonces, sería una muy buena opción el día viernes que pasemos los dos grupos, tomando en cuenta que es virtual, entonces no va a haber aglomeración, no va a haber nada y le vamos a poder escuchar. Solo sería el tema de abrir más de un Meet para que todos podamos unir. Exactamente, eso voy a ver, voy a consultar también con la central, todas estas cosas. Déjenme consultar, muchachos, y obviamente les estaré avisando en el transcurso de la semana, yo creo que el día lunes. ¿Ya? Ya, está bien, doctora, muchas gracias. Espero. Porque yo en las tardes no puedo, chicos, no puedo, estoy bien complicadita en las noches. Si no hubiera podido esos días, ustedes miércoles no puedo. Tengo otros asuntos que atender, bien difícil. No, está bien, doctora, eso es bastante bueno. No, si nos informa a Pamela o a mí, todo bien estaría con el día de los miércoles. Preguntas, chicos, porque ustedes saben que las clases en San Simón son hasta el sábado. No hay nada de que solo es de lunes a viernes. No existe. Pero, así como ustedes son comprensivos, a mí también me gusta ser comprensiva. Pero si en caso no voy a poder conseguir un horario, o no se va a poder habilitar 2 aulas, etcétera, etcétera, porque todo esto tiene control desde la central. No crean ustedes que estas clases virtuales no son controladas, son controladas. Y en un futuro van a ser más controladas todavía. ¿Por qué? Porque hay algunas tecnologías que ahora están usando que permiten inclusive ser interrumpidos. Nos van a controlar a qué hora entramos, a qué hora salimos, todo. No crean que no está siendo controlado. Está siendo observado. Simplemente es mientras duren todas estas emergencias, pandemias, y también porque la universidad está atravesando una situación económica muy difícil. Esto de las clases virtuales teóricas ha representado un gran ahorro de energía, porque ustedes no tienen idea de lo que se paga de luz, en todos otros servicios. ¿No es cierto? Es grande. Yo ahora que estoy en la decanatura y en la función teatral, recién puedo comprender la magnitud de lo que representa todo esto, el funcionamiento administrativo económico. El país está atravesando una situación tremenda. Ni siquiera para pagar sueldos de docentes, solo hay hasta agosto. El presupuesto no funciona así. Y son universidades gratuitas. Ustedes aquí no pagan, vienen a estudiar gratis. Por eso es que tienen que esmerarse y tienen que rendir. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta acerca del tema? ¿Ha estado claro? ¿No ha estado claro? Díganme que no han entendido. Aquí veo muchas personas, Marisabel, Helen, Leonardo Milton, Nicole Garcés, con las manos levantadas. Rodrigo Macario, ¿qué quiere decir? A ver. ¿Puede hablar? No, ya no quiere, se desanimó. Juan Diego Choque. Joana. Bien. Creo que todos. Joana Net Velázquez Nava. Kimberly, ¿quiere hablar? Sí, doctora, buenos días. Una consulta. En el tema que dijo de cuando los quistes se transportan a través de la sangre para ir a infectar otros órganos, ¿lo hacen en forma de trofozoitos o en quistes? Los trofozoitos son los que se transportan, porque son las fases móviles. Muy buena su pregunta. Los trofozoitos van a ir por vía porta hacia otros órganos. En este caso hacia el hígado. ¿Dónde va la vía porta? Al hígado, ¿no es cierto? Por allá. Bien. Está bien, doctora. Y una consulta más. Lo que habló de la entamoeba coli, dijo que no tiene importancia clínica. Eso es porque es... No, al contrario, dije que es saprófita. Sin embargo, su importancia clínica radica en que cuando ella está presente en las heces fecales, es un buen marcador clínico. ¿Por qué? Porque nos está mostrando que esa persona está parasitada. Y yo solo estoy encontrando quistes de coli o trofozoitos de coli.
no le voy a dar tratamiento. Voy a informarle al médico. Se observan quistes de coli, pero el médico no va a dar tratamiento. Otros trofosforitos de coli, porque no causan daño. Pero si ustedes ponen o colocan trofosforitos de entamueba histolítica en el reporte del análisis que van a realizar, el médico está obligado a dar tratamiento. ¿Me entienden? Ustedes como bioquímicos esto tienen que saber. Muchas veces en medicina, inclusive a estas amebas que son de otras índoles, y si las encuentran, les dan tratamiento. Hay médicos. Hay médicos, he visto horrores. No se olviden que antes de estar yo acá siempre he trabajado en el gastro, 35 años he trabajado en el gastro como jefe de laboratorio de microbiología, parasitología e inmunología. Entonces tengo mucha experiencia, mucho trato con los colegas médicos y he visto pues barbaridades que han hecho administrando tratamientos cuando no se debe administrar. ¿Por qué? Porque los quistes, si a mí me reportan quistes, pero los quistes no me están diciendo que tiene trofosforitos. No puede existir quistes si tienen que haber trofosforitos. ¿No es cierto? Entonces, ¿de quién nos interesa? Es de la entamueba histolítica. La coli es un marcador, pero cuando está presente quiere decir que esa persona puede tener histolítica. Hay que buscarla. Y si no lo puedo conseguir con un método directo, como el coproparasitológico directo, tengo que hacer un método de concentración. Y si en la concentración también no sale, haré pues un método inmunológico, serológico. Haré un ELISA, utilizaré otra técnica, una inmunofluorescencia, una reacción antígeno-anticuerpo para descubrir. Pero voy a luchar, ¿sí? Frente a los parásitos. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Kimberly? Doctora, entonces, sería como que la entamueba coli sería parte de la microbiota intestinal. Por eso más o menos. Así es, pero no siempre. Hay personas que no tienen ni una ameba, ni siquiera colis, nada. Entonces no podemos decir que es parte, pero de que se la considera saprófita, sí, que no causa daño, porque no invade. No es como esta otra, que puede formar, en el caso más leve, úlceras a nivel de los intestinos, del colon, úlceras en cuello de botella. Van a leer otras literaturas, no solamente se aboquen a este libro, vayan a otras literaturas y vean el poder patógeno que tiene entamueba histolítica. Bien. Brian Camilo, dígame usted. Doctora, una pregunta. Entonces, sí, si la entamueba coli es un indicador de que hay entamueba histolítica, ¿no sería mejor de una vez estar atacando a la entamueba histolítica? O sea, poniendo tipo en el ensayo clínico que se le va a dar al doctor que haya precauciones con esto, ¿no? ¿Dando tratamiento, dice usted? Sí, pero para la entamueba... No, es un marcador, pero yo no me puedo conformar con que me reporten una entamueba coli. Tengo que buscar otro método. Ahora comprendido, y los médicos son así. Miren. Si ustedes le van a reportar al médico, se observan trofosforitos de entamueba histolítica, el médico lo mucho que va a calcular es que tiene quistes de ameba histolítica. Y si ustedes observan quistes de ameba histolítica, va a decir, si hay quistes, hay trofosforitos, hay que darle tratamiento. Pero histolítica. Pero si no van a decir ni quistes, ni trofosforitos, porque quiero además decirles que el tratamiento solo les puede pegar a los trofosforitos, no le pega a los quistes. Entonces, si hay la fase de trofosforito, van a desaparecer las amebas. ¿Y por qué? Porque con el amebicida que le vamos a dar, con el medicamento, puede ser la nitoxanida, puede ser derivados de los imidazoles, cualquiera de ellos, ¿sí?
de los nitroimidazoles. Bien, Brian. No sé si he aclarado su duda. Sí, doctora, gracias. Ya. Bien. Entonces vamos a estudiar en profundidad a los parásitos a partir de la fecha. La siguiente clase veremos ya al Alambia, así estamos iguales con el 310 y ustedes, ahora están todos iguales. El tema número 2 es el que dice Introducción a la Parasitología, al igual que al grupo 310, no lo estamos viendo porque son generalidades, simplemente lo mismo, es muy repetitivo. Ya, les ruego que hagan lectura de este tema. Bien, así voy a irles mencionando las cosas que son verdaderamente importantes. Pero vean, porque tiene imágenes muy bonitas. Bien, si no hay más preguntas, aquí podemos quedar y estamos quedando con los dos representantes, Pamela Alison, ¿y cuál era el otro? Y William Wallace, a reunirnos, ¿ya? ¿Cuál de los dos es el presidente del curso? Pamela Serna Bustamante es la presidenta, doctor. Muchas gracias. Mándenme sus números telefónicos para estar en contacto. Ambos, William también. También, doctor. Muchas gracias. A usted. Entonces vamos a quedar aquí. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora.